Muy buenos días. Queremos dar las gracias, en primer lugar, a todas las personas por vuestra asistencia, tanto al alumnado universitario inscrito en esta primera escuela de verano laboralista, la Escuela de Verano Anita Sirgo, como a todo el público interesado que os habéis acercado hoy aquí, al aula magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, para reflexionar, en definitiva, acerca del que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, un objetivo que pivota sobre el trabajo decente en todas sus determinaciones: la protección de los derechos laborales, como se está viendo en esta escuela, el acceso a un trabajo y a un salario que sean justos, la igualdad real entre hombres y mujeres en los centros de trabajo, la salud, la seguridad laboral, la producción también concebida desde la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental, o por mejor decir, lo que es la justicia ecosocial, pero también la cuestión laboral está y debe estar relacionada con la paz, con la pacificación, con la construcción de entornos que sean sostenibles, saludables, habitables, amigables, para que cualquier persona, para que cualquiera pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades en condiciones de igual libertad. De ahí nuestro rechazo claro y inequívoco, hay que decirlo siempre, al genocidio que Israel está perpetrando contra la población palestina, porque la injusticia que se comete en un lugar del mundo es una injusticia que se comete en cualquier lugar del mundo, lo cual es inaceptable porque repugna a la razón, porque nadie es más que nadie y, por tanto, de esto se sigue como corolario que nadie puede quedar atrás, como se establece en la Agenda 2030. Y, cómo no, la libertad sindical. Reiteramos también aquí, en este espacio, en este lugar, nuestro apoyo a las 6 de la Suiza, porque hacer sindicalismo no es delito. Porque hoy es más necesario que nunca un sindicalismo combativo de clase. Por eso quiero también, y ya vamos a ir a las cosas mismas, quiero también, decía, felicitar a las Comisiones Obreras de Asturias por la propuesta y organización de esta escuela. Y, como no, también a la Universidad de Oviedo por el soporte académico propiciado. Mención especial a Alba García, profesora del área del Derecho del Trabajo y directora académica de la escuela, a Toño Huerta, director de la Fundación Muñiz Apico, y también personalmente a José Manuel, secretario general de Comisiones Obreras de Asturias. Decía Mother Jones, y vamos a comenzar ya, la sindicalista norteamericana costurera: mi dirección es donde haya una lucha contra la injusticia, contra la opresión. Mi dirección es como mis zapatos, viaja conmigo. Yo creo que esta frase se podría aplicar, desde luego, a Anita Sirgo. Hoy tenemos el honor, y yo tengo el placer, de poder dialogar con la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ministra de Trabajo y Economía Social, o también podría decir con la compañera Yolanda Díaz. Breve resumen, muy breve, de su biografía para entrar ya en harina. Como sabéis, Yolanda es licenciada en Derecho. Comenzó su carrera colaborando con varios despachos de abogados hasta abrir el suyo propio en Ferrol, donde fundamentalmente trabajó en el ámbito del derecho laboral. Su primer cargo público fue como concejala del ayuntamiento de dicho lugar, del Ferrol, y llegó a ser vicealcaldesa. En 2012 fue elegida diputada en el Parlamento de Galicia, donde ejerció como viceportavoz hasta 2016. Desde enero de 2020 es ministra, como dijimos, de Trabajo y Economía Social, donde ha hecho bandera del diálogo social. El primer gran acuerdo que alcanzó fue la subida del salario mínimo interprofesional, que actualmente ya alcanza el 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea, y afecta a más de 2 millones de personas asalariadas. En julio de 2021 pasó a ser vicepresidenta del Gobierno. El gran reto de su gestión durante la legislatura del 20 al 23 ha sido hacer frente a una pandemia inédita, articulando un sistema de ERTE flexibles que permitió dar protección a unos 3,6 millones de trabajadoras, trabajadores y más de medio millón de empresas. Como titular de Trabajo, ha gestado 23 grandes acuerdos con el diálogo social, 23. Entre ellos, medidas de gran alcance como, ya sabéis, la reforma laboral, que ha conseguido atajar la temporalidad,
uno de los grandes lastres del mercado del trabajo español, especialmente entre la juventud. En la actualidad, España, por cierto, registra su tasa de desempleo más baja desde 2008. Asimismo, la lucha contra la brecha salarial se ha materializado en 2 acuerdos con las organizaciones sindicales esenciales, los reglamentos de igualdad y de igualdad retributiva. Además, se ha saldado una gran deuda histórica con las empleadas del hogar, cuya situación laboral ha sido equiparada al resto de asalariadas y asalariados, reconociéndoles la prestación por desempleo y la baja por enfermedad, derechos desde los que hasta ahora carecían. Díaz, Yolanda, ha impulsado normativas pioneras como la Ley para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Esta legislación, conocida como la Ley Rider, abreviando, ha servido de base para la directiva que mejora las condiciones de trabajo en plataformas digitales, la primera normativa europea que reconoce el derecho de las personas trabajadoras, a conocer la gestión algorítmica de sus condiciones de trabajo, lo cual no es una cuestión menor. Además de impulsar de manera decidida el tejido productivo que constituye la economía social. En la actualidad, Yolanda intenta sacar adelante en el Congreso la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas aprobada en el Consejo de Ministros, una medida que acabará beneficiando en torno a 12 millones de personas asalariadas. Vamos a comenzar ya, vicepresidenta, ministra. La primera cuestión que creo que podíamos comenzar con ella es la siguiente. Podríamos resumir muy rápidamente diciendo que, de alguna manera, el modelo productivo que se da en el orden mundial actual consiste en el dominio del tiempo de los que tienen que trabajar para vivir y que finalmente acaban viviendo para trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa cuando formulamos o qué significa la expresión, ¿no?, el sintagma trabajar menos para vivir mejor? Si nos lo puedes explicar. Bueno, gracias, Juan. En primer lugar, quiero formalmente dar las gracias a la universidad. Me encuentro como en mi casa. Acabo de conversar con el rector y también con un profesor de Derecho de Internacional Privado y me siento realmente como en casa. Y acudo casi siempre a la universidad. Les decía que también me asesoro con mis profesores y con mis profesoras, que les doy la turra convenientemente para que me ayuden a diseñar bien políticas públicas. Pero gracias al secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo, por este convite. Gracias al secretario general de Asturias, el compañero Zapico. Le había prometido que iba a estar hoy aquí y estoy. Y gracias también al nuevo responsable, al compañero Pacheco, de Acción Sindical. Y dejo para el final a Juan por una razón fundamental. Lo voy a decir como lo pienso. Juan es una de las cabezas más lúcidas que tenemos en nuestro país. Y lo digo, yo no soy una persona que halague mucho, no lo soy bastante rara, pero lo digo absolutamente de manera real y cierta. Por tanto, gracias, Juan, por este debate, que yo sabía que con Juan no iba a ser sencillo. Queridas Alba y Toño, gracias. Yo he participado de joven, soy de la misma edad que Unai Sordo y que Zapico, y he participado, para que lo sepáis, para que lo sepan, en muchas escuelas de formación de esta casa. Era joven, es la gran diferencia, y como siempre hablo con el secretario de Estado que me acompaña, no hay nada más digno, lo voy a decir así, que poder defender a un trabajador o a una trabajadora en nuestro país. Para mí no hay nada más digno. Me siento súper orgullosa de hacer esto y, si me permitís, me siento muy orgullosa de colocar el trabajo en el centro de la actuación política de nuestro país. ¿Por qué digo esto? Empiezo con una reflexión, Juan. En este país, la posmodernidad líquida ha teorizado el fin del mundo del trabajo. No solo la ha teorizado, la ha escrito. Y es verdad que nosotros estábamos en minoría, ¿no?, y se ha como resignificado o malinterpretado la labor colectiva de los sindicatos de clase y, bueno, se hizo un constructo absolutamente fuerte para combatir los sindicatos de clase, no solo desde el neoliberalismo, quiero ser clara. Y creo que lo que hemos ganado como país es algo cierto, y es que hemos colocado en el centro de la democracia el valor del trabajo, y ahora hablaré de ello. La profesora Alba seguro que lo da en sus clases y Joaquín en sus clases, pero la gente que venimos de este mundo
hablamos mucho del trabajo para reducir el trabajo y para poder vivir mejor. Es decir, no como un canto estajanovista al trabajo, sino justamente porque hay tecnología suficiente, y me voy a adentrar ya en la pregunta, tecnología suficiente para que podamos trabajar mucho menos y podamos vivir mejor. Hay un libro bien hermoso de una autora que escribió ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, mientras Adam Smith escribía La riqueza de las naciones. Bueno, pues claro, hay un montón de gentes, mujeres fundamentalmente, que hacen este trabajo, que nos obliga a pensar no solo qué sociedades queremos, y por esto contesto a la pregunta, ¿qué es trabajar mejor? Bueno, el primer debate de época que tenemos es qué sociedades queremos y qué mundo del trabajo queremos en las sociedades contemporáneas. A veces parece que todo es muy novedoso, pero no lo es tanto. Digo tanto porque en el siglo XIX hubo una gran revolución, nos acompaña nuestra querida responsable de la Inspección de Trabajo en Asturias, y lo sabe como lo sé yo, hubo una gran revolución tecnológica en el siglo XIX, en el que también se practicó una especie de ludismo tecnológico, digo porque aunque las circunstancias son, los tiempos históricos son muy distintos, son muy parecidos. Y a pesar de que había tecnología suficiente, esa riqueza no se ponía al servicio de la mayoría trabajadora y no se redistribuía a favor de la mayoría trabajadora. Es decir, que se producían sociedades que eran profundamente desiguales. Creo que el reto de época que tenemos, el trabajar mejor, justamente tiene que ver con esto. Si me permites, Juan, estamos viendo a un cambio de élites en el neoliberalismo, un cambio, un salto mucho más complejo en el capitalismo, un capitalismo y un neoliberalismo que está siendo impugnado, es decir, que está derrotado intelectualmente. Sus propuestas están fallidas desde la pandemia hasta hoy en el mundo del trabajo. Si hubiéramos hecho en el mundo del trabajo lo que los neoliberales querían que hiciéramos, hubiéramos fracasado en España, en Europa y en muchísimos lugares. Han fracasado. Sus propuestas las hemos visto en el Reino Unido, intelectualmente han fracasado, casi se cargan el Reino Unido, pero es verdad que están fuertes políticamente. Y el reto democrático que tenemos ahora es que avanzar en esa medida. Pero cuando digo una reconfiguración de las oligarquías neoliberales, es que digo que hay unas nuevas élites que nos tienen que hacer pensar cómo es trabajar mejor. Porque si os dais cuenta, el neoliberalismo actual está en manos de 5 señores muy concretos en el mundo. Uno de ellos se llama Elon Musk. Llevan trabajando en Silicon Valley hace más de 30 años y ni eran hippies ni eran nada semejante, y lo que estamos asistiendo es a la sustitución del consenso de Washington por el consenso de Silicon Valley. Pero este nuevo capitalismo, y contesto a la pregunta, no me estoy yendo, tiene unas nuevas características. Y es que se está produciendo un grado de concentración capitalista sin precedentes en el mundo. Si leéis a los iniciales Silicon Valley, decían que ahí íbamos con la tecnología, los Apple Boys y demás, que íbamos a trabajar mucho menos, que la productividad se iba a disparar. La productividad se disparó, pero se la quedaron ellos. Que íbamos a vivir mucho mejor, es decir, ellos hablaban de la California hippie y de que íbamos a vivir mucho mejor. Por eso estoy contestando a tu pregunta. Pero, sin embargo, nada de lo que nos habían promovido se cumplió, salvo la concentración de capital en pocas manos y la riqueza y la productividad en las manos empresariales. 2, se está procediendo a este grandísimo nivel de concentración con un proceso de desposesión ciudadana sin precedentes. Nos roban los datos, hacen todo lo que tiene que ver con la intromisión en nuestras vidas. En una factura de la luz de nuestro país saben exactamente qué vida llevamos. Y parte del negocio de las grandes energéticas no solo es la energía, son nuestras vidas. De esto nunca se habla, pero esto es así. Y luego hay un cambio sustancial, que la riqueza que tenemos ahora son los algoritmos y los datos. ¿Qué es vivir mejor? Pues vivir mejor es, como tú bien decías al principio, cumplir con los ODS
que se ha planteado la ultraderecha como objetivo de combate, no de manera casual, en el mundo, muy singularmente el objetivo 8 del que hablaba Juan, que es el trabajo decente, pero tener un trabajo decente para que tengamos sociedades decentes y trabajos de calidad. 2, tenemos que tener salarios dignos y no los tenemos en España. La mediana salarial en España es de 1.666 euros al mes. Hoy en esta casa puedo decirlo con tranquilidad. Muchas veces lo digo en el Consejo de Ministros, porque los ministros y las ministras hablan mucho, pero a veces hay que recordarles que la mediana son 1.666 euros al mes. Esto se acaba de publicar el dato, digo que no es nada nuevo, y no se puede vivir con dignidad con 1.666 euros al mes. Y que estamos a 25 puntos de distancia de diferencial negativo con Europa. Y en esto convendremos que tanto que queremos ser europeos, quieren ser europeos solo para unas cosas, pero no quieren ser europeos para tener salarios dignos. Tener salarios dignos supone tener sociedades en las que vivamos mejor. Supone que tengamos sociedades en las que trabajemos menos. Reducir la jornada laboral, y aquí me adentro en el debate, no es una variable contable, no lo es. Es un proyecto de país, es un proyecto de vida en el que le decimos a nuestro país que hay tecnología suficiente y riqueza suficiente para trabajar menos, si me permitís, aquí lo voy a decir con claridad, estamos hablando de 37 horas y media. No sé si me explico. Ayer estuve en A3 Media, que me entrevistó Alsina, y llegué y me ha hecho una gran ilusión, querido Unai, porque me pusieron en la mesa el convenio que acaban de firmar, con vosotros también, a 35 horas. Ya tenían 37, 35 horas. Digo esto porque, claro, no sé si me explico, esto ya está pasando. Y supone que repartamos la productividad. En nuestro país, desde el año 95 hasta hoy, la productividad se ha incrementado un 51%. Pero los salarios solo lo han hecho un 22%. Aquí hay alguien que gana y alguien que pierde. Pero es que la productividad en nuestro país, que sigue creciendo, no crece mucho, pero crece, no les gusta que lo digamos, porque es el argumento que se les va para abajo con la reducción de la jornada laboral, crece en la parte de los trabajadores y las trabajadoras por encima del 21% y decrece en la parte del capital un 15%. Es decir, que el capital no está haciendo las inversiones que necesitamos hacer como país y, por tanto, redistribuir las rentas como país para poder avanzar. Por tanto, el problema no es de la productividad de los trabajadores y las trabajadoras, el problema es de la productividad del capital en nuestro país. En todo caso, lo que estamos haciendo es una propuesta muy ajustada en términos democráticos para vivir mejor de reparto de productividades, que en definitiva es hablar de salarios. Lo mejor de la propuesta de reducir la jornada laboral es que es una. Juan antes destacaba mi primer acuerdo sindical, que fue subir el salario mínimo, pues todo lo que hacemos en el Ministerio de Trabajo tiene el reverso de las políticas neoliberales del Partido Popular y del Partido Socialista cuando gobernó, que también lo hizo, que su estrategia estuvo basada en la devaluación salarial. Bien, ¿qué hacemos con la jornada laboral? Al no reducir el salario, como bien sabéis, subir el conjunto de los salarios para arriba en nuestro país. Y esto es la clave de bóveda de lo que estamos haciendo. Por tanto, ¿qué es vivir mejor? Colocar la vida en el centro. Pero vivir mejor es tener derecho a la desconexión laboral. Muchos y muchas de nosotros podemos ver que llegamos con nuestros cuerpos a nuestras casas físicamente, es decir, salimos del trabajo productivo, pero llegamos a nuestras casas y nuestras mentes siguen permanentemente conectadas. Vivimos en sociedades enfermas. Nos acompaña nuestro diputado y a la sazón experto Rafa Cofiño, que sabe muy bien de qué hablo. Tenemos un gasto público de 1,5 puntos en capacidad temporal, el 60% bajas por salud mental, Juan, de lo que nunca se habla,
bajas por salud mental, esto supone un coste de 14.000 millones de euros al año, nunca se habla de este coste fiscal. Ni siquiera ellos, que son tan neoliberales, hablan del coste fiscal que tiene tener a la gente enferma por patologías psiquiátricas. Y tienen que ver, están vinculadas, ya lo sabemos, a las condiciones de trabajo, muy singularmente de la jornada extenuante de trabajo. Por tanto, esto es la razón principal. Pero si me permites, Juan, en el vivir mejor se trata de demandarle un mandato a nuestro país, y es que lo importante es la vida, que se coloca en el centro. Y, por tanto, no olvidemos nunca que somos seres humanos que venimos al mundo a vivir con dignidad y que nuestra vida no puede ser, como acabas de decir, solamente trabajar. Esto, por cierto, no es nada novedoso. Desde el origen del movimiento obrero hasta hoy, nunca lo digo públicamente porque entonces van a tildar la propuesta que hago de marxista, pero el movimiento obrero arranca con una variable, que es la lucha por la reducción de la jornada laboral. Esto desde Carlos Marx hasta hoy. Pero si veis también los grandes hitos del movimiento obrero en el mundo, desde los mártires de Chicago, la canadiense, que está Pacheco, hasta lo que queráis, Pablo Iglesias Pose, Ferrolano de mi ciudad, que la primera convocatoria que se hace de manifestación del 1 de mayo en las calles de Madrid, hola querido Ovidio, es justamente reivindicando la jornada laboral de 8 horas. Y decía, Juan, ¿qué es vivir mejor? En términos marxistas, hablaríamos de la teoría del valor y es, bueno, se explica, ¿no?, de esta forma. Pero yo creo que la cuestión está que ahora mismo lo que hacemos realmente es que le entregamos nuestra disponibilidad permanente a los empleadores y a las empleadoras. Y esto es un proyecto de sociedad completamente fallido. No sé vuestras profesiones, pero da igual. Es decir, estoy segura que salís con vuestros cuerpos del puesto de trabajo, llegáis a vuestra casa y seguís trabajando porque estáis conectados, recibiendo correos electrónicos y demás. Y esto es una sociedad auténticamente enferma. Y termino. Trabajar mejor, ¿qué es? Producir en nuestro país de manera también sostenible. Y si algo hace la reducción de la jornada laboral, es también reducir las emisiones de CO2 en el mundo. Esto también, recordad, ¿no?, que en pandemia tuvimos el impacto ecológico, ¿no?, de las medidas que tomamos, que al principio se burlaban de ellas, pero después resultó ser cierto que esto cambiaba. Por tanto, va de trabajar lo necesario para poder vivir, no vivir para trabajar, y algo más también, y es que podamos cuidar un poco de nosotros y nosotras mismas y cuidar de las gentes que queremos. Y no digo solo en el sentido reproductivo del término, no digo en el sentido humano del término. Esto es posible, es radicalmente posible. Y una cosa más, ya que has hablado de Palestina, recordemos, estos días estábamos en Sevilla con el director general de la OIT, recuerdo, Alba, dos cosas: Declaración de Filadelfia, 1944, el trabajo no es una mercancía, por si se nos olvida, OIT, no lo digo yo, lo dice la OIT, y dos, el concepto de paz de la OIT, que dice la OIT tiene que ser con justicia social dentro, es decir, con los trabajadores y las trabajadoras dentro, porque el mayor riesgo que hay en el mundo es tener a trabajadores y trabajadoras con condiciones de vida paupérrimas o con condiciones de vida que no merezcan vidas para ser vividas. Me lo pusiste, vicepresidenta, en bandeja. Decía Marx que el obrero es tiempo de trabajo personificado, ¿no? No quería decir yo nada, pero me lancé. Bueno, no, yo creo que hiciste bien, pero a quien te quería citar para seguir avanzando en este sentido es a Russell, que era un autor liberal, es decir, no era un autor precisamente marxista, pero era un filósofo muy inteligente que decía, atención, lo siguiente, decía, siempre ha resultado, un liberal, siempre ha resultado escandaloso para el rico que el pobre disponga de tiempo libre. Hay que repetirla, ¿eh? Siempre ha resultado escandaloso para el rico que el pobre disponga de tiempo libre. Por ahí quiero ir un poco, ¿no? ¿Por qué da tanto miedo, tanto temor que el trabajador, los trabajadores, las trabajadoras, la clase trabajadora disponga de tiempo libre? En ese sentido quería
Quería engarzarlo, vicepresidenta, quizás yo creo que vamos a estar de acuerdo en esto también, con la distinción entre derecho al trabajo y derecho en el trabajo. Las preposiciones varían la cuestión. Una cosa es el derecho al trabajo como una fuente de reconocimiento y estatus social y otra cosa es los derechos en el trabajo, ¿no? Los que citábamos al principio de este diálogo, de esta conversación, o dicho también en otros términos, relacionándolo con la idea de libertad. Puede haber una distinción entre la libertad del trabajo, es decir, guste o no, la libertad del trabajo da un cierto estatus social, ¿no?, entre pares en muchos casos, la libertad en el trabajo, esa preposición, los derechos y los avances sociales, y también, ¿por qué no?, la línea de lo que comentabas, vicepresidenta, también la liberación del trabajo en el sentido del imperialismo del trabajo, de que el trabajo sea tu vida. El trabajo no puede ser tu vida. Esa sería una concepción errónea de lo que en el movimiento obrero a lo largo de la historia se concibió como defensa de la clase trabajadora, de las clases trabajadoras, ¿no? Fíjate, Juan, Keynes, hace 80 años, en la residencia de estudiantes en Madrid, dio una conferencia, Keynes, no ningún Keynes, en la que decía hace 80 años que con el desarrollo del modelo productivo y la inteligencia artificial y las inteligencias en general, decía él, predecía que en esta época más o menos en las que nos encontramos, habría tecnología suficiente para trabajar tan solo 15 horas a la semana. Esto no lo dijo ningún combativo marxista, lo dijo Keynes. Y hay muchos liberales de verdad, liberales de verdad. El problema que tenemos en las sociedades democráticas contemporáneas ahora mismo es que no hay liberales. Lo que hay son neoliberales radicales que están en otro planteamiento. Pero hay muchos liberales que defienden esto. Yo misma he presentado un informe sobre la reducción de la jornada laboral en París con el director de la OCDE. Hombre, que un progresista ya os digo yo que no es. Ya os digo yo que no es. Y por sentido común, ¿no?, y con ciencia aplicada a los supuestos, claro que emitió un informe en el que señalaba que reducir la jornada laboral aumentaba la productividad. Entonces, primero, yo creo que hay que defender un concepto que es clave, que es la libertad republicana, en el sentido de res pública. Es decir, no el mal uso que los neoliberales, como alguna presidenta de alguna comunidad autónoma, hace. ¿Qué es la libertad republicana? Pues es una libertad en la que, los ciudadanos y las ciudadanas tienen responsabilidades, deberes, respetos y compromisos con su país. Este concepto de libertad republicana, de res pública, es el que hay que adentrarse tanto en las sociedades actuales, ahora más que nunca, es decir, ser libre no es lo que dice Ayuso, hacer a lo que a uno le dé la gana, no es esto. Es otra cosa mucho más seria y responsable, pero llevarla al mundo del trabajo. Por tanto, claro que no es lo mismo el derecho al trabajo, que es un mandato constitucional, a que todo ser humano pueda tener un trabajo digno. Por cierto, un elemento que incorporo, que tú a veces hablas de estas cosas y pones en redes sociales cosas sobre esto, es que lo que se ha quebrado en estas sociedades como golpe por el neoliberalismo justamente es que el constructo que hay tras la Segunda Guerra Mundial, el contrato social que se vertebra, es justamente en el que el mundo del trabajo se incorpora a ese pacto y acceden los trabajadores y las trabajadoras al concepto de ciudadanía, es decir, plenitud de derechos. Esto es lo que hoy está quebrándose. Tú puedes ser un trabajador o una trabajadora, incluso tener un trabajo más o menos digno y tener que ir a Cáritas o a muchas ONGs porque no tienes condiciones, es decir, que el concepto de ciudadanía que te garantizaba antes el incorporarte al trabajo se ha quebrado. Por tanto, claro que el derecho al trabajo es uno y tenemos que exigirlo en plenitud. El problema que tienen nuestras normas, como bien sabéis, y aquí es donde queremos avanzar, es que no hay garantía del ejercicio de las mismas, ¿no? Esta es la cuestión. Y dos, los derechos en el trabajo. ¿Por qué no quieren que tengamos tiempo libre? Hombre, porque
hay algo fundamental que me enseñó mi padre en mi casa, Juan, y aquí seguro que en esta casa lo entendéis muy bien. ¿Por qué combaten la jornada laboral si prácticamente está instalada en el grueso de las empresas en nuestro país? ¿Por qué lo combaten? Cuando estuve en Euskadi hace no sé cuántos días, un empresario que era el portavoz de posicionarse en contra de la reducción de la jornada laboral, en su empresa tenía implantada ya la reducción de la jornada hacía tiempo y no se quiebra nada. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque es un símbolo tan poderoso para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país de que pueden seguir ganando derechos. Y hay como una especie, Joaquín seguro que está de acuerdo conmigo, y Unai creo que también, hay como una, digo porque participan de las negociaciones y participan de liderazgo de las políticas públicas que llevamos a cabo en España. Ellos saben muy bien, o sea, han dicho, bueno, vale, ya han hecho muchas cosas, ¿no? Ya está, pero hay que pararlos. Hay que pararlos porque estas medidas ejemplarizantes de las que antes, ¿verdad?, Xabel, Rafa y Ovidio hablábamos con las compañeras de las 6 de la Suiza, son lo más terrible para el capital. Si los trabajadores y las trabajadoras saben que una medida que es clave, como lo saben desde Carlos Marx hasta hoy, que es ganar tiempo de vida, que es para lo que estamos aquí, si lo consiguen, el mensaje que le dan a sus sociedades, para ellos, para sus intereses, es muy malo. Para nosotros y nosotras es muy bueno, pero para ellos es muy malo. Por tanto, claro que es un elemento, como dice Garamendi, ideológico. Claro que lo es, pero nosotros por eso estamos defendiendo la medida desde un punto de vista de la ciencia, del conocimiento, de lo que debemos hacer y, como dije en el CES, que estaba Pacheco, creo, ¿no?, este pasado día, vamos, estoy convencida de que va a mejorar la productividad en nuestro país con la reducción de la jornada laboral. Estoy convencida. Y dije que estaba él. Si me equivoco, como dije con el salario mínimo, acordaos aquellos vaticinios que nos hacían sobre el salario mínimo, que se iba a caer el mundo en España, me decían dentro del Gobierno, que lo iba a destruir todo. ¿No? Nada de esto pasó y no solo eso, es que tenemos 21,8 millones de personas ocupadas en España, que no las vivimos nunca. Tenemos 166.000, Juan, jóvenes en desempleo de 2.400.000, que no los tuvimos nunca. Solo hubo un momento en el que tuvimos menos cifra de paro y hay que continuar con reducir el paro estructural en nuestro país. Pero ¿a qué voy? Pues hay que defender el derecho al trabajo y hay que defender los derechos en el trabajo. Yo hago un alegato aquí, en esta escuela, a favor de que seáis muy reivindicativos y muy combativos en vuestros puestos de trabajo. Lo digo así de claro. En mi despacho profesional lo decía siempre, porque a veces los trabajadores y las trabajadoras les tiemblan las piernas por ejercer los derechos y yo les decía en mi despacho, os equivocáis. La mejor garantía de ganar derechos es ejercerlos. Tú lo que tienes que hacer en tu puesto de trabajo es ser un trabajador responsable o trabajadora, y esto lo es casi todo el mundo, y ya está. Pero, efectivamente, para que te respeten también en una empresa, tienes que defender tus derechos. Mi experiencia me dice, tanto como trabajadora como como abogada, que justo si haces lo contrario, si te amilanas, es cuando esa relación se quiebra, pero se quiebra a favor de ellos. Por tanto, creo que hay que hacer esas dos cosas. Pero si me permites, en esto de la libertad que defienden ellos y que defendemos nosotras, y el derecho al trabajo, el derecho en los trabajos, si os acordáis, cuando vivimos la pandemia y con la reforma laboral, acordaos que nos meten siempre en dicotomías que son falsas, ¿no? Entonces nos decían, es que en nuestro país hay que elegir, ¿no? Acuérdate, Unai, hay que elegir entre o calidad en el trabajo, como pedíamos nosotros en la reforma laboral, o cantidad en el trabajo. Fue aquella frase lapidaria de la ministra Báñez, que le dijo a los jóvenes españoles, lo dijo ella, sin que le pasase desapercibido a nadie, hay que elegir entre el paro o la precariedad. Tú antes me hablabas que es trabajar mejor. Bueno, pues este es el modelo que tenían y a nosotros nos decían, no, esta reforma va a fracasar porque hay que competir entre la calidad en el trabajo y la cantidad en el trabajo. Una teorización que habían hecho desde la huelga del 88 hasta hoy,
basada en la precariedad en nuestro país, precariedad normativa. Yo, Alba, me invitáis un día y voy norma a norma explicando esto, lo que ha hecho legislador y legisladora española, daba igual quien gobernara, con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nada de esto era verdad. Y nosotros salimos diciendo, no, es que no es verdad. Esa dicotomía no es real. Ahora nos meten en un debate con la jornada laboral que es parecido, que es un debate entre tiene que ganar la productividad o la vida. Y esto no es verdad. Este debate no va entre unos que son ociosos y la riqueza del país. Es que no va de esto. Es que tanto la productividad como defender la vida, esas dos realidades confluyen y no son antagónicas como nos quieren hacer llegarnos. Si escucháis a Garamendi, dice siempre, pues claro, es que demoscópicamente todo el mundo quiere reducir la jornada laboral porque, claro, trabajar mucho menos. ¿Quién no va a querer esto? Con un desconocimiento de nuestro país brutal. Pero creo que hay que hacerlo todo absolutamente a favor. Y termino. La mejor estrategia de país de éxito de España se llama salario mínimo interprofesional. No lo digo yo. Hoy España crece al 3,2% en la OCDE. No os digo cómo está Alemania, cómo está Europa. Crece, no ha pasado jamás, Juan, por lo que hemos hecho desde el mundo del trabajo. No es al revés, no es la economía la que tira, no, es que es justamente las mejores condiciones, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, es decir, que organismos no sospechosos de nada de esto dicen, ostras, entonces teníamos razón, el mundo del trabajo importa en positivo. Pero es que la reducción, y uno de los vectores que nos dicen todos esos informes es que lo hemos conseguido gracias al salario mínimo. María Jesús Montero, que con Nadia Calviño combatía tanto la subida del salario mínimo, claro, es que hoy hemos reducido la desigualdad en nuestro país en todos los indicadores, excepto uno, gracias al salario mínimo. Pero es que ya no solo es que la vida de los trabajadores y las trabajadoras mejore un poco, es que han mejorado las cotizaciones sociales, han mejorado la recaudación de impuestos y ha sido eficiente económicamente en su lectura ortodoxa de la economía. Con la jornada va a pasar exactamente lo mismo. Es que reduciendo un poco la jornada, manteniendo el salario, teniendo más tiempo de vida, la economía va a mejorar. Por tanto, esta medida, aunque ahora no lo vean, es una medida de país también a favor de la economía en España. Y esto creo que es lo que necesitamos que comuniquemos, porque es verdad científicamente. Esto, si veis los debates del año 83 de la reducción de jornada a 40 horas, el debate era más o menos parecido, se iba a acabar el mundo, en fin, el paro se iba a disparar y, como podéis ver, nada de esto pasó. Me hace gracia la cita a Garamendi porque, desde la perspectiva de la gente que piensa como él, todo lo que plantea la izquierda es ideología y lo que plantea la derecha es ciencia. Yo creo que la vicepresidenta Yolanda desquicia a la derecha porque les gana también en el terreno científico. Y lo de la ideología me hace gracia porque decía Perry Anderson que esto de la ideología es como la litosis, uno solo huele la de los demás, no la de uno, ¿no? Ampliamos el foco, la centralidad del trabajo dentro de un nuevo discurso que es un nuevo contrato social. Háblanos un poco, por favor, ministra, de qué entiendes como un nuevo contrato social en el contexto de época en el que nos encontramos de policrisis, de crisis alimentaria, digital, energética, climática, de derechos humanos, seguridad y paz. ¿Cuál crees tú que es ese contrato social, ese nuevo contrato social? El problema que tenemos desde hace 40 años es que el contrato social en Europa y en España se ha roto. Y no se ha roto solo por lo que siempre hablamos comúnmente del ascensor social, que un poco represento yo, ¿no? Que es que una hija de trabajadores y trabajadoras llega a la universidad. Esto se ha roto, por supuesto, claro que sí. Pero es que el contrato social se ha roto toda vez que el mundo del trabajo ya no es un elemento de vertebración social. En España hemos reducido mucho la pobreza laboral. Pero la pobreza laboral es un problema en España y en Europa. Nunca se habla de esto en Europa. Yo sí, vamos a estar en el EBSCO a partir del lunes y claro que hablamos en esos consejos. Pero el problema está en que ahora mismo
los trabajadores y las trabajadoras ven perfectamente que hay una riqueza sin precedentes en las sociedades contemporáneas, que hay tecnologías sin precedentes en las sociedades contemporáneas. O sea, hoy en día, Juan, no sé si hay aquí algún profesional de la... Bueno, Rafa, de la medicina, yo soy una profana en esto, pero me dicen que parte de las intervenciones, me dicen y las estudio, quirúrgicas hoy en nuestro país están todas robotizadas y que aparte de su formación como doctores y doctoras, está en entender el lenguaje de la robótica y demás. Es decir, que se hace ya prácticamente de esta manera. Es decir, que esto ya está aquí. Pero la cuestión está en que o reescribimos ese contrato social que tiene que ser con el mundo del trabajo dentro y por tanto redistribuyendo riqueza. Es decir, esa productividad tiene que ser repartida. Desde que estamos en el Gobierno, los salarios se ha incrementado la participación de las rentas salariales en el PIB 5 puntos. Pero si vosotros veis la participación de las rentas salariales en España desde la democracia hasta que llegamos nosotros, no han hecho más que perder peso en el PIB. Por tanto, insisto, aquí hay un problema sin precedentes. Si tenemos a los trabajadores y las trabajadoras desafectados, sin lugar a dudas, pueden caer en lo que hoy está pasando en el mundo, que es en la extrema derecha. Si un trabajador o una trabajadora ve que sus condiciones de vida no son decentes, que un joven ve en España que estar emancipado y vivir no ya en otras condiciones, sino con un alquiler posible, no es realizable, realmente la función principal de las sociedades contemporáneas se quiebran. Y esto es absolutamente gravísimo. Por tanto, ¿cómo hay que reescribir el contrato social? Bueno, primero, con el mundo del trabajo dentro, con la centralidad del trabajo. El trabajo es muy importante para la vida, Juan. Más allá podríamos otro día discutir sobre, que sé que nos apasionaría, sobre lo líquido o lo no líquido del trabajo. Esto me ofrezco yo a otra conversación sobre esto. Polémica, seguro, pero estoy dispuesta. Dos, pero hay que reescribirla. Dos, el papel de los sindicatos es fundamental. Siempre digo que cuando la extrema derecha se fija como objetivo, lo digo aquí, pero lo digo en Estados Unidos con Bernie Sanders, si la extrema derecha se fija como objetivo a los sindicatos es por una única razón, y es porque los conocen muy bien y saben que son un elemento de vertebración social sin precedentes. Y lo saben además, porque ensanchan la democracia. Entonces, la gran conquista que tuvo el neoliberalismo desde la Thatcher hasta hoy fue atacar a los sindicatos, desprestigiarlos. ¿Qué os voy a contar? Nuestra tarea es reconstruirlos, resignificarlos, valorarlos y darles el poder que tienen. Lo que necesitamos es más gente organizada sindicalmente. Digo esto, entonces, ese pacto tiene que existir. Tiene que ser un pacto que ha de ser feminista. No se puede hacer nada ya sin las mujeres y sin el talento de las mujeres. Es impensable. La diferencia, quizás, entre el contrato social anterior y este debe ser que sin el feminismo no hay transformación democrática ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. Tres, tiene que ser un pacto ecológico. La emergencia climática existe, es real, la estamos viendo, no la vamos a discutir, y tenemos que hacer algo fundamental, que es descarbonizar la economía. Y descarbonizar la economía es hacerla desde abajo. ¿Y qué os voy a decir en Asturias? Que me mira ya Zapico con cara, ya lo voy a decir, claro, si no lo hacemos, si hacemos una descarbonización de la economía sin el mundo del trabajo dentro, pues nos vamos a volver a equivocar. Yo soy hija de la mal llamada reconversión industrial. Tú no conoces mi ciudad, Pacheco, Zapico sí, la conoces un poco, pero no tanto. Claro, yo soy hija de la mal llamada reconversión industrial, esa que nunca existió. Si lo que vamos a hacer con la transformación ecológica es, que esta es un poco mi disputa con el PSOE, una transformación oligárquica desde arriba, muy verdes, pero sin repartos, de márgenes empresariales, sin distribución
Es decir, sin energía distribuida en términos democráticos y sin el mundo del trabajo dentro, que os voy a contar en Asturias, de ahí la cara de Zapico, pues obviamente es que nos vamos a equivocar, porque vamos a dejar desafectados a centenares y centenares de miles de gentes trabajadoras en este país. Por tanto, claro que hay que hacer la descarbonización de la economía, toda, de arriba abajo, pero hay que poner medios para ello. Los recursos públicos están para esto, porque el debate que tenemos que tener en la descarbonización de la economía es cómo pagamos esto. Este es el debate, y yo creo que en estas escuelas debe de hablarse de esto, pero este es el elemento central. Y sabiendo que toda política pública hoy, como dice Naomi Klein, muy bien es política climática, desde ya. Es que es imposible no hacer esto. Ya es así, por muchas razones. En fin, incluso en términos de salud pública, ¿no? La ecoansiedad y 1 millón de realidades más, que se lo digan a cualquiera que esté viviendo estos días en Madrid, es que es verdad. Tiene que ser un pacto intergeneracional. Si os dais cuenta, los neoliberales no dan puntadas sin hilo y están combatiendo. Estos días volvieron a salir, ¿no?, con esta cosa. Claro, cuando dimos el dato de incremento de la pensión media en España, ¿no?, creo que fue, volvían otra vez a la carga con el enfrentamiento entre los mayores de nuestro país y los jóvenes. Lo llevan intentando hace tiempo, ¿no?, con esta cosa poco rigurosa de que un pensionista percibe mayor renta que un joven en activo. No, esto es para otra conferencia también, no es para esta. Pero lo hacen porque intentan, ¿no?, morder ahí. Bueno, pues lejos de esto, yo siempre lo digo en una frase, queremos un pacto intergeneracional en el que mi hija y mi padre se den la mano. Una niña pequeña y un señor de 80 años. Esta es la sociedad que necesitamos. Y termino. Tiene que ser un pacto interterritorial, es decir, en el que no se pueda enfrentar el mundo de las ciudades al mundo de lo rural. ¿Y qué os voy a decir en Asturias, ¿no?, que no conozcáis, como lo sé yo desde Galicia? Pero esto es clave, porque lo están buscando también. Muchas veces el alegato que se hace en defensa de lo rural tiene un sesgo que es, en realidad, ¿no?, desafectar a la ciudadanía, ¿no?, porque la cosa es, vamos a tomar medidas. ¿Cuál es el modelo que queremos, ¿no?, de transporte público, de movilidad en las zonas rurales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué servicios públicos prestamos? Este es el debate que tenemos que hacer, pero no enfrentarnos unos a otros. Queremos un país inclusivo. Esto es clave. ¿Por qué se hizo el contrato social en nuestro país y en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Por la fuerza organizada de los trabajadores y las trabajadoras y la fuerza sindical. Fijaos si tenéis fuerza. Por tanto, creo que estas son las características del nuevo pacto de las sociedades. Y me olvidaba de un factor, que es un pacto que ha de ser digital. Perdón que me olvidaba de lo más importante. Porque ya, claro que nosotros queremos tecnología y digitalización, faltaría más. Nosotros hemos diseñado, está aquí la compañera, un algoritmo que tardamos, no sé cuánto tardamos, Joaquín, 6 meses, 7 meses, un algoritmo en la Inspección de Trabajo que le hemos puesto un nombre bien bonito, se llama Max, os lo presento cuando se ponen las patronales enloquecidas, porque no hacemos más que perseguir desde la Inspección de Trabajo. En parte lo hace este algoritmo Max, porque lo que antes hacían un montón de gentes, de empleados y empleadas públicas, ahora le damos al Max dichoso y en tiempo rapidísimo, tenemos todo lo que necesitamos para poder actuar. Por tanto, queremos sociedades digitalizadas, pero el debate democrático de hoy es que la tecnología, la digitalización, los algoritmos, las reglas, las instrucciones y las fórmulas matemáticas tienen que estar al servicio de la gente trabajadora de nuestro país. Creo que estas son las características del nuevo contrato social. Y para esto tenemos que teorizarlo, pero tenemos que ganarlo. Última pregunta, vicepresidenta. El tiempo pasa rapidísimo. Te referiste a repartir la productividad, a distribuir rentas, patrimonio, riqueza, medidas predistributivas también daría lugar para otro debate, ¿no? Prestación universal por crianza, derechos de la infancia, pacto digital, lo que entendemos como un contrato social. La última pregunta que te quería hacer es,
si estás de acuerdo en que entonces la izquierda, a través de ese contrato social, y digo la izquierda abiertamente, tiene que generar un nuevo sentido común, un sentido común para que la desigualdad sea el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces sería como la última pregunta y cerramos para que Unai después pueda también intervenir. ¿Cómo generar un nuevo sentido común poniendo en el centro el trabajo decente, ampliando el foco a un contrato social? Esto es clave, Juan. Como decía el Papa Francisco, no estamos ante una época de cambios, estamos ante un cambio de época. Mucho más compleja que seguramente el momento Beveridge. En el momento Beveridge vivimos un cambio de época sin precedentes. Tú antes hablabas de policrisis. Es que vivimos en sociedades enfermas en la que vivimos la crisis ecológica, la crisis alimentaria, la crisis social, un montón de crisis de manera brutal. Estamos ante un auténtico cambio de época. Por tanto, lo primero es que diagnostiquemos bien. Los neoliberales lo saben bien. Yo antes decía, de manera no casual, que la propuesta intelectual de los neoliberales en el mundo está fracasada. El problema es que tenemos que derrotarlos democráticamente, políticamente. ¿Cómo con la pregunta, si yo hubiera tenido un poco de tiempo para esto o fuera una profe universitaria que hubiera investigado, a lo mejor tenía una receta? Tú me estás preguntando, ¿cómo se constituye un sentido común de época? Bueno, la respuesta fácil sería configurando hegemonías, digo fácil, no clásica, ¿no? ¿Cómo se hace esto sin dar una respuesta clásica? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo hoy aquí, en esta Universidad de Verano de Comisiones Obreras, es trabajar por un cambio de sentido común de época. 2, no puede ser que en el mundo haya muy pocos dirigentes, y me vais a dar la razón, sin ser dirigentes sindicales, y son pocos, que hablan del trabajo en el mundo. Lo hacía el Papa Francisco, lo hace el Papa actual, con su Rerum Novarum, que lo sacó de los cajones. Lo hace muy poca gente en el mundo. Lo hago yo, lo hace Bernie Sanders, lo hacen algunos dirigentes. Buscad cuántos. Alexandra Ocasio, digo porque tengo magníficas relaciones en el mundo. A veces Unai lo sabe, que doy mucho la turra con que os organicéis internacionalmente, porque es clave. Porque el sentido de época se construye desde abajo, desde nuestro país, pero necesitamos referencias también en el mundo. Y es verdad que la ofensiva es muy brutal. La pregunta sería, para ganarles, que creo que es lo que estás planteando, necesitamos generar ese sentido común de época. Y lo primero es que no podemos ser muy pocos los que hablamos del mundo del trabajo. Porque la gente trabajadora somos todos y todas en nuestro país. No os voy a dar datos, que puedo estar aquí esta mañana, pero rentistas y gente rica en España hay muy poca. Rentas salariales, no os voy a dar datos, pero rentas salariales en España de 6.000 euros al mes son poquísimas. Es verdad que la capacidad de recaudación es mucha, pero son muy pocas. Por tanto, la mayoría social son trabajadores y trabajadoras. Son limpiadoras, son ujieres, son reponedores, reponedoras, médicos, médicas, son de todo, pero todos somos trabajadores y trabajadoras. Por tanto, nuestra fuerza es brutal. Pero primero, hay que estar convencido de que necesitamos mandar mensajes de sentido común de época y 2, tener dirigencia sobre la misma. Esto es clave. Insisto, creo que en términos clásicos sería constituir hegemonías. En términos, si quieres, actuales, es configurar un nuevo sentido común de época. Ellos van de manera fuerte. Ellos son negacionistas en 3 direcciones. Climáticos, ellos saben que no es verdad, pero buscan el combate. Negacionistas climáticos, son negacionistas igualitarios, en el sentido de que han decidido confrontar con el feminismo, no solo, pero con convertir el feminismo en una guerra de sexos, lo han decidido, es decir, esto es el elemento performativo que tienen, y nosotros tenemos que actuar en un nuevo sentido común de época, diciendo que esto no es verdad, y que cuando un padre se coge un permiso parental en una empresa, ese padre
coge en sus manos un permiso, un derecho que es feminista, pero ese derecho feminista lo hace más feliz. Es decir, y ellos toman este combate frente a la igualdad en la guerra de sexos, pero también en la igualdad en términos económicos. Elon Musk confronta y además llega y lamina a los trabajadores y trabajadoras. Claro, no es broma. Yo no sé si seguís las órdenes ejecutivas que dictan en Estados Unidos todos los días, que van directitas al mundo del trabajo. Pero Elon Musk tenía muy claro, y Trump, lo que tiene que hacer. Joder, es esto. Si combaten a esto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y luego un tercer elemento que es que son negacionistas democráticos. La imagen de la extrema derecha se ve, si me permitís una imagen, en el asalto al Capitolio. Son esos. Estos son conceptos profundos, pero creo que la clave es construir un nuevo sentido común de época. Lo que he dicho antes de la guerra de sexos es clave. En hombres de mi edad, ahora miro para todos los que están ahí sentados, tenemos que dar alternativas. Pero creo que si avanza, vamos a ganar sin lugar a dudas. Es más, ellos no necesitan muchos ejemplos como nosotros. Que haya una ministra que venga a reunirse hoy con un consejero y con un parlamentario y dos parlamentarios, uno estatal y otro autonómico, y les digan a toda España que es que venimos aquí a defender el derecho de huelga, de libertad sindical y que además no son delincuentes los trabajadores y las trabajadoras, esa imagen necesitan borrarla porque es demasiado ejemplarizante. Pero no hay muchas imágenes de esas, ¿eh, Juan? Dime un ejemplo que conozcas en la democracia española. Por tanto, a veces, cuando yo salí diciéndole a todo mi país que causó estupor, sí, soy muy orgullosa de ser hija de trabajadores y trabajadoras, la gente trabajadora, ¿por qué me trata como que soy una de los suyos? Pues porque no había ningún, ya no digo vicepresidenta, ningún ministro o ministra, que son todos bastante desclasados, que se sintiera, es verdad, se sintiera orgullosa de ser hija de la clase trabajadora de este país, pero es que no es una frase. La misma, fíjate, la historia de la democracia, termino para los sentidos comunes de época. España está construida, y el neoliberalismo, con algunas frases. La mejor política industrial es la que no existe. No fue una frase, fue todo un proyecto de país. Bajar impuestos, ¿os acordáis, Zapatero? Era de izquierdas. Sí, bajar impuestos era de izquierdas. Hubo otra frase que nos dijo el ínclito Aznar: toda España es urbanizable. No son frases. Pero si yo salgo diciendo, no, yo me siento muy orgullosa de lo que represento, tiene una potencia brutal. Lo que necesitamos son muchos ministros y ministras que digan esto y no se avergüencen. Digo, esto no sé si se nota que me siento muy orgullosa de dónde vengo y quién soy y demás. Pero quiero decir, pero esto es muy importante porque los mensajes que se mandan a la gente trabajadora son claves. Pero la tarea es la construcción del sentido común de época para poder ganar. Concluimos ya, vicepresidenta. Ministra, yo quería compartir, porque sé que te va a gustar, también con vosotras y con vosotros, unas palabras que le escribió Jacques Derrida, un filósofo, a Althusser en un momento muy importante, que son las siguientes, y yo creo que se va a entender el sentido común de lo que quiero decir. Si estamos unidas por los mismos temas que nos gobiernan sin nuestro consentimiento, por la misma ideología vivida espontáneamente, si comemos el mismo pan, nos enfurecemos por lo mismo, nos indignamos por lo mismo, si tenemos la misma guerra a la puerta, a 2 pasos de nosotras e incluso en nosotras mismas, la misma horrible ceguera, la misma ceniza en los ojos, la misma tierra en la boca. Si es así, tenemos el mismo amanecer y la misma noche. Por eso compartimos la misma historia y ahí es donde empieza todo. Vicepresidenta, muchas gracias.
La verdad que han sido unos días intensos de muchísima formación por los que han pasado por aquí, pues ponentes, la verdad, con una calidad tremenda. Creo que el nivel de las charlas, el nivel de las preguntas ha sido muy elevado y la verdad que para las personas no iniciadas en el derecho como yo, que vengo de historia, pues ha sido un gusto poder escuchar a tantas personas que de manera tan pedagógica han tocado tantísimos temas, ¿no? Como digo, soy historiadora, por lo tanto, el llamar a Anita Sirgo a esta escuela me ha parecido algo, bueno, un acierto tremendo, porque creo que en parte, como comentaban algunas de las personas que han pasado por aquí, eso les ha hecho buscar quién fue Anita Sirgo, ¿no? Anita Sirgo fue una de tantas mujeres luchadoras que tuvimos en Asturias, pero que ha habido en España, por lo tanto, creo que ha sido esta escuela ha sido una oportunidad fantástica para poder homenajearla a ella, aunque haya muchas otras mujeres, ¿no? En esta escuela hemos reflexionado sobre el concepto de trabajo decente, se ha profundizado sobre cómo el mercado laboral afecta a las mujeres, sobre la cuestión de los cuidados, sobre la reducción de la jornada laboral. Todavía esta mañana escuchábamos a Guillermo Rendueles con una ponencia, yo creo que muy, muy acertada. Y ahora va tocando ya cerrar con la última ponencia de esta escuela, que se titula Tiempo, Trabajo y Poder y que va a correr a cargo de Unai Sordo. Es una responsabilidad tremenda, yo creo, cerrar después de tantísima gente, pero bueno, estoy segura de que Unai no va a decepcionar. Como historiadora, pues muchas veces me cuesta creer que la gente no conozca a Anita Sirgo, pero bueno, es verdad que hay gente que no la conoce. Y me pasará un poco lo mismo, que me parece un poco ridículo presentar a Unai Sordo, pero bueno, para quien no lo conozca, pues bueno, Unai Sordo fue secretario de Juventud en Comisiones Obreras de Euskadi en primer lugar, luego responsable territorial en Comisiones Obreras en Vizcaya, secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi y secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras desde 2017 y reelegido todavía el pasado mes para un nuevo mandato. A modo de anécdota, tengo que decir que yo entré en Comisiones Obreras, creo que fue en 2018, cuando entré en la enseñanza, y uno de mis primeros contactos con el sindicato fue una escuela de formación de la Federación de Enseñanza en Madrid, en la que viniste creo que a clausurar la escuela, con una chaqueta roja de cuero muy molona. Y que fue, la verdad, un gusto escucharte por aquel entonces. Por tanto, nada, lo dejo aquí y todo el espacio para Unai. Joder, lo de la chaqueta. Esta sí que no me la esperaba yo, ni me acordaba de... Ya no la tengo. Pero no por roja y porque se parecía a la que usó en Thriller, creo que fue Michael Jackson, pero es que me quedaba grande y entonces la acabé vendiendo. Bueno, nada, un placer poder estar en esta clausura de esta primera escuela sindical de Anita Sirgo, de Comisiones Obreras de Asturias. Yo también creo que es un acierto pleno, evidentemente, denominarla con el nombre de esta histórica compañera que yo creo que explica, ¿no?, su propia figura, una de las mejores páginas de la historia de España y del papel que ha hecho la clase trabajadora y las mujeres trabajadoras en la historia de la recuperación de las libertades de nuestro país. Y también quiero poner en valor, siempre lo hago cuando estoy en estos foros, el mero hecho o el propio hecho de organizar espacios de formación y de debate, ¿no? Un poco por cosas de las que se decían en las dos intervenciones que he podido escuchar, la de la vicepresidenta, a la que aprovecho para agradecer en nombre del sindicato su presencia en este acto, pero también a la mañana en la de Rendueles, ¿no?, que es un poco toda esta cuestión, yo diría que interrelacionada, entre lo que es generar un nosotros y una disputa de los espacios de sentido común de época, ¿no? Esto que se llamaba también en términos clásicos disputa de la hegemonía. Yo creo que el sindicato tiene que ser útil, tiene que ser cercano, tiene que ser pragmáticamente útil, pero el sindicato nunca puede perder el sentido del para qué es útil.
el para qué organiza gente, el para qué aspira a ser más, ¿no? Y es porque aspira a una determinada construcción social, a un determinado modelo de sociedad que conviene discutir y por el que conviene debatir y tratar de ganar posición pública, posición política y posición social, ¿no? Y no son tiempos fáciles para interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos para esa disputa de las hegemonías y de los sentidos comunes es acertar bien también con los diagnósticos de lo que ocurre, porque en mi opinión lo que ocurre es bastante complejo de entender, de aprehender, por decirlo de alguna manera. No solo de aprender, sino de aprehender, de ser capaces de alguna manera de ubicar. Yo suelo decir, y no podría ser de otra forma, que ha habido épocas donde ha sido mucho más difícil hacer sindicalismo. Estamos aquí bajo el nombre de Anita Sirgo, ¿qué voy a contar, ¿no? Lo que tuvo que pasar esta gente para defender sus ideales y su forma de entender el mundo y entender la vida, ¿no? Y la dignidad de la clase. Ha habido momentos mucho más duros y mucho más difíciles de hacer sindicalismo, pero yo tengo dudas que haya habido momentos más difíciles de hacer sindicalismo, porque es bastante complicado hoy en día tratar de organizar en torno a una idea y a un vínculo colectivo la multiplicidad de situaciones, de prioridades, de percepciones de la vida que tiene una clase trabajadora que es terriblemente diversa y terriblemente distinta a cómo eran los viejos espacios de organización homogénea de una clase que era, bueno, relativamente, pues eso, homogénea, relativamente parecida, ¿no? Y para aprender y para aprehender y para dar esa disputa de sentidos comunes, yo creo que la formación y la puesta en común de ideas a mí me parece que es muy relevante, ¿no? Y, bueno, entender bien cómo vinculamos el sindicato a todos esos espacios de dialéctica interna y también externa. Yo creo que es muy bueno hacer estas cosas en las universidades. Creo que es muy bueno que haya compañeros y compañeras no solo de otros países o de otros territorios, sino también de fuera de la organización. El otro día estaba clausurando también la Escuela de Madrid y el esquema era el mismo. Había alumnos y alumnas que no eran del sindicato y que, bueno, pues estuvieron 3 días viendo un poco qué pensábamos sobre los fenómenos migratorios y la construcción del Estado social, ¿no? Pues yo creo que esto es muy importante. Yo me atrevo a decir que esto es tan importante como lo que más, para dejarlo ahí, y quería felicitaros, ¿no? Se me ha planteado, en efecto, el hacer una ponencia, una intervención sobre tiempo, trabajo y poder, que yo cuando lo leí digo, joder. Y resulta que viene la petición de un artículo que hace un tiempo escribí en el blog que tengo y que se titulaba así, Tiempo, trabajo y poder, y que yo, sinceramente, ni me acordaba que había escrito. Me dije, no, ese que empieza con una cita a Momo, al libro de... Y yo, bueno, pues ya lo miraré, porque no me acuerdo exactamente qué gaitas dije yo. Digo, todo sea que ahora no esté de acuerdo con lo que escribí, ¿no? Y nada, lo he buscado y voy a decir alguna cosa de las que se situaba en ese artículo. Pero voy a hablar de alguna cosa más, porque claro, cuando clausuras una escuela tiene una pega. Primero, que es el cierre de todo. Luego, que si has oído un par de intervenciones pues tan sugerentes como las que he oído antes, pues claro, parece que te está emplazando a hablar de alguna cosa más que propiamente el tema de la jornada, ¿no? De la jornada laboral o del propio tipo de trabajo, siendo esto un elemento muy importante, ¿no? Y quiero ligar lo que había pensado decir en el entorno del artículo con lo que esta mañana pues, se me ha ido ocurriendo que había que situar un poco también al calor de algunas de las cosas incluso que están pasando estos días en términos de empleo, en términos de algunas cosas más, ¿no? Fijaros, se apuntaba ya esta mañana, el tiempo de trabajo condiciona decisivamente, es una obviedad lo que voy a decir, el tiempo de vida y la forma, por tanto, de vida y las posibilidades de vida, ¿no? Y cada transformación productiva a lo largo de la historia, a lo largo de los años o incluso de los siglos, cada transformación en la manera de producir bienes y servicios, pues lógicamente ha modificado, y a veces ha modificado de una forma radical esa forma de producir, por tanto, ese empleo de tiempo para trabajar, y ha condicionado decisivamente el modo de vida y en gran parte también la propia acción sindical. La disputa por el tiempo de trabajo parte, en efecto, de los clásicos y de cualquier
conceptualización de sindicato, de hacer sindicato. Es decir, las primeras organizaciones de trabajadores, lógicamente, pues lo que buscan es ganar más dinero por el trabajo que hacen, tratar de liberar tiempo para poder vivir y, sobre todo, y también tener unas condiciones de salubridad en el puesto de trabajo, es decir, no morirte en el empleo, no enfermar en el empleo, ¿no? Y digamos que estas interpretaciones en las viejas economías industriales, en las viejas economías fordistas, donde los procesos de producción de bienes y servicios eran integrados, eran relativamente estables y donde la previsión del trabajo en términos temporales era más o menos previsible, pues generaba una pugna en torno al tiempo de trabajo relativamente sencilla de interpretar. Otra cosa es que luego, oye, en función de la correlación de fuerzas, se consiguieran los objetivos o no. ¿Qué se trataba en la disputa del tiempo de trabajo? Bueno, pues trabajar menos. De trabajar menos, la disputa era de duración del tiempo de trabajo y de el nivel de intensificación que había o no en la exigencia de actividad mientras se trabajaba, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que este modelo de producción, digamos, clásico o fordista se ha transformado de una forma intensa ya en las últimas décadas. Ha habido un proceso de desintegración de esos procesos productivos, donde la producción se reticula, se hace en red, se hace vinculándolo al trabajo compartido en términos mercantiles entre redes de empresas, contratas, subcontratas, nuevas formas de gestionar las relaciones laborales que empiezan a introducir elementos fuertes de imprevisibilidad. Ya no es solo cómo disputo el tiempo de trabajo respecto a la empresa donde trabajo, sino cómo se articula el volumen de empleo en función de las relaciones mercantiles que establecen las empresas. Y se empieza a situar ahí otro elemento importante, ¿no? Donde la distribución de los tiempos a veces tiene que ver con las evoluciones de las demandas. Lo apuntaba Rendueles esta mañana con una aproximación un tanto crítica, me ha parecido entender, pero esto es algo que estaba muy asentado en la negociación colectiva. Hay sectores enteros donde funcionan con bolsas de horas y con los cómputos horarios que se dan en términos anuales y donde hay determinadas fórmulas para situar volúmenes de empleo mayor, más horas de trabajo, volúmenes de empleo menor, menos horas de trabajo, ¿no? Y donde es verdad, hay veces que se sitúan picos de trabajo excesivo, pero donde había, en estos formatos estructurados en torno a la negociación colectiva, algo que no era menor cuando la clase trabajadora estaba o está organizada. Es un control sobre esa variabilidad. Salimos de la vieja jornada fordista, pasamos a otros elementos que meten más incertidumbre, pero esa variabilidad en determinados espacios de intervención sindical tenemos elementos de control. ¿Qué es lo que pasa? Que la economía, que la forma de producir valor, bienes y servicios, se sigue transformando y en los últimos años de una manera acelerada. Y aparecen nuevas formas de gobierno de esos cambios productivos. Por poner el ejemplo más evidente y en el que alguna puede estar pensando, todo lo que tiene que ver con la plataformización de la economía, con la utilización de los algoritmos y de la inteligencia artificial, no solo para, en función de cómo evoluciona la demanda, cambiar el tiempo o el volumen de trabajo, sino empezar a trabajar ya en términos de predictibilidad. Y en términos, además, donde ya el control sobre esa variabilidad del tiempo de trabajo es muy difícil de trabajar sindicalmente, donde es muy difícil negociar en qué términos se modifica una jornada laboral a 15 días vista. Porque el algoritmo, porque el cambio en las condiciones de prestación del trabajo se dan en tiempos cortísimos y en variables en las que incluso para saber cómo se interviene sindicalmente como trabajadores y como trabajadoras ni siquiera son necesariamente conocidas. Entonces, claro, poco a poco el paradigma va cambiando, ¿no? Y en este sentido nos encontramos con que el reto, ya no solo del volumen de trabajo, de la jornada laboral, sino el reto sobre la distribución del tiempo de trabajo, se ve acompañado por un tercer factor. ¿Cómo evitamos que el tiempo de trabajo colonice la vida privada? Colonice la vida privada, porque aquí se apuntaba, creo que era la propia Yolanda, ¿no?
ya no es solo determinar el horario en el que entro y salgo del puesto de trabajo, ni siquiera es determinar con cuánta antelación sitúo si la jornada de la semana que viene entro a una hora o salgo a otra. Es que ya hay elementos de carácter digital, por ejemplo, que hacen que cuando aparentemente estoy fuera de mi puesto de trabajo, el trabajo sigue invadiendo mi vida. Y esto, que es bastante obvio, ya todos lo sabemos, pero creo que completa una modificación muy importante en la perspectiva sindical desde la que afrontamos esto, ¿no? Por tanto, los retos son múltiples y son cada vez más complejos, ¿no? Apuntaba yo en el artículo, al calor un poco de la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, sobre la que no voy a profundizar, porque aquí ha salido, porque conocéis la posición del sindicato y no voy a reiterar lo obvio, ¿no? Pero estamos en un momento en que, entre otras cosas, es muy importante definir qué es tiempo de trabajo. ¿Qué es tiempo de trabajo? Y no estoy pensando ya solo en la actividad de alto valor, digitalizada y no sé qué. Es decir, una trabajadora, una auxiliar de la ayuda domiciliaria, que tiene trabajo disperso en 4 o 5 centros de trabajo, que son 4 o 5 casas a las que tiene que ir a cuidar una persona dependiente, si el tiempo de desplazamiento de un hogar a otro no está computado como tiempo de trabajo, a lo mejor tiene una jornada parcial del 50 o del 60%, pero con toda probabilidad esa compañera tiene todo su día copado por el trabajo. Simple y llanamente porque no puede desconectar del puesto o porque tiene que hacer desplazamientos que a lo mejor en un pueblo son pequeños, pero si te tienes que mover en una provincia, te echa todo el día andando. No te digo en una gran ciudad donde a lo mejor necesitas 1 hora para moverte de lado a lado de ciudad. Por tanto, la determinación del tiempo de trabajo. Aparece ahí todo el tema también de la desconexión digital, ¿no? Por lo que estoy diciendo, que me parece un elemento muy relevante, muy posmoderno si se quiere. Hay gente que esto le puede sonar, pero que es muy importante porque tiene mucho que ver con esos tiempos de trabajo que impiden la conciliación de la vida personal y que tienen mucho que ver con la proliferación, por ejemplo, de enfermedades de carácter psicosocial, que además no se diagnostican casi nunca como enfermedades de origen profesional, sino que se canalizan a través de las causas comunes, porque oye, si estás estresado con la vida, pues estoy estresado o estresada con la vida mayormente por el enorme esfuerzo que supone estar permanentemente pendiente de lo que pasa en el puesto de trabajo, ¿no? El debate sobre la distribución del tiempo, que ya he hecho algún apunte y que, en mi opinión, no lo va a arreglar la ley. Es una cuestión donde el poder sindical es determinante, es decir, la capacidad de interlocutar con los empresarios de la contraparte para influir en cómo se distribuye el tiempo de trabajo, y algo que no es menor, es el control efectivo del tiempo de trabajo. El control efectivo de tiempo de trabajo. Vivimos en un país donde la mitad de las horas extras que la gente declara hacer a través de la encuesta de población activa ni se pagan ni se cotizan, o eso dice la gente en la encuesta de población activa. La mitad de las horas extras, estamos hablando de millones de horas extras cada semana. Podemos regular en el convenio colectivo, y no digo ya en la ley, lo que nos dé la gana. Si a la hora de la verdad no hay sistemas de control efectivo del tiempo de trabajo, hay sectores enteros que incumplen sistemáticamente lo que regulamos. Y esto, aunque se enfade Garamendi, porque dice que queremos llegar a la sociedad, no sé con quién comparó, no sé si era de Orwell, hablaba de Orwell. Garamendi citando a Orwell tampoco está mal. Esto, en el año 2025, no tiene un pase que no haya elementos efectivos del control del tiempo de trabajo. Lo diga Orwell o lo diga el Susun Corda. Hoy en día la Administración, hoy en día el poder público, dispone de tal volumen de datos que es relativamente sencillo detectar predictivamente quién está incumpliendo los horarios de trabajo. Las empresas cotizan a la Seguridad Social, tienen una relación con Hacienda, tienen un consumo energético, tienen el estadillo de cuántas personas están en un determinado centro de trabajo, incluso tienen el acceso a los horarios de apertura de un negocio al público, por ejemplo, y es relativamente sencillo, analizando con inteligencia artificial esos datos, determinar si alguien está cumpliendo la ley o no. Porque a nadie se le escapa
que si yo tengo un restaurante o una plantación de no sé qué producto en un campo y tengo un consumo energético X y facturo Y y gasto agua Z, pero tengo 4 personas contratadas a tiempo parcial, algo no cuadra ahí. Algo no cuadra ahí. Y es relativamente sencillo detectar elementos donde se pueda dar un fraude sistemático. Y esto se podría corregir con medios técnicos y voluntad política de una forma relativamente sencilla en el año 2025. Porque además, simplemente con hacer esto que estoy diciendo yo, con formular esto, hay quien se le pone los pelos como escarpias. ¿Recordáis cuando al inicio de la legislatura el Ministerio, se han ido Yolanda y Joaquín, mandó una carta de las de toda la vida, avisando a empresas que lo mismo estaban incurriendo en fraude de ley con el contrato de obra o servicio, que entonces existía una cartita, por decirlo en plata, una cartita de mierda, hizo que se regularizaran un montón de contratos de obra o servicio. ¿Por qué? Porque gran parte del incumplimiento en la normativa, en los horarios y en la normativa contractual, tenía que ver con la inercia que tenían las empresas. Es que eran elementos que incluso hasta no tenían una explicación económica. Era simplemente el trantrán y los malos asesoramientos que tenían las empresas también, porque estaba instalada toda una cultura de la precariedad y la temporalidad. Pues con una cartita se produjo aquello. Imaginaros si se implementase un sistema de control horario que integrara el conjunto de datos que dispone la Administración para poder prever, al menos indiciariamente, en qué empresas se está produciendo una utilización perversa del tiempo de trabajo o un fraude en el tiempo de trabajo y luego, claro, actuar la inspección, ¿no? Es decir, creo que hay que utilizar también las herramientas que utiliza el otro para mejorar la productividad de sus negocios y los beneficios de sus cuentas de resultados. Nosotros y nosotras las tenemos que utilizar también para mejorar las condiciones de vida de nuestra clase, ¿no? Pero bueno, decía más cosas en el artículo, en fin, luego si queréis lo leéis y así me ahorro continuar, porque yo quería comentar algunas cosas más, ¿no? Quería comentar sobre todo, porque fijaros, en las dos intervenciones que he oído se ha abierto un debate, una posición sobre cómo disputar esto de las hegemonías, los sentidos comunes, cómo, en cierto modo, ¿no?, las ideas de construir un modelo social, un contrato social, están un poco en retirada o en aparente derrota frente a esta ola reaccionaria y tal. Yo quiero cambiar un poco el foco para expresar algunas cosas sobre por qué yo pienso que las cosas no son tan negativas o tan aparentemente negativas como parece en el marco, por ejemplo, de nuestro espacio más cercano, ¿no? el marco español. Fijaros, España ha tenido un modelo laboral que viene de los años del desarrollismo, que viene de los años donde Anita Sirgo, la huelgona, el desarrollismo de los años 60, la cierta industrialización que hubo en España en esos años 60, en esos años 70, nuestro país se concibió desde entonces como un país periférico en Europa que para concurrir en la economía global, donde ya se pretendía integrar España, ya nos habían vuelto a abandonar las potencias occidentales y habían normalizado mucho tiempo antes a Franco, digo que nos habían abandonado los demócratas españoles, a los republicanos españoles. En ese proceso de integración de la economía española en el circuito global, aunque todavía tardamos mucho tiempo en llegar a la Comunidad Económica Europea, España se le asignó un papel subsidiario en la distribución internacional del trabajo, donde los sectores de servicios, de construcción vinculados al turismo iban a jugar un papel relevante en nuestra economía y donde iba a haber un proceso de industrialización de valor añadido medio o medio bajo que iba a tener que competir, que iba a tener que concurrir a través de bajos salarios, a través de condiciones precarias, a través de baja fiscalidad
y a través de un modelo de empresa bastante parasitario de los grandes constructos económicos del Estado franquista. Todavía reminiscencias de esos hay en nuestro modelo económico y en algunas de cómo se relaciona el modelo económico con la institucionalidad. Y estoy hablando incluso de los focos de corrupción que todavía seguimos sufriendo, ¿no? Y aquel era un modelo, en efecto, que requería de una clase trabajadora con malos salarios. Y eso trascendió al régimen político porque nuestra democracia abre un cambio muy relevante en el país en cuanto a derechos civiles, democráticos, evidentemente, también paulatinamente sociales y laborales, pero España sigue siendo un país que concurre en los años 80, en los años 90, con esa bandera de los bajos salarios. Es la forma en la que la economía española se concibe para competir, ¿no? Y además se le añaden elementos de precariedad laboral extrema a nuestro modelo laboral. Aquí se ha apuntado, ¿no? En los años 80 se llega a la conclusión de que tenemos una tasa de paro tan alta y una tasa de paro juvenil tan brutal que la manera de reducir esto es generalizando la contratación temporal. Y la contratación temporal se acaba situando como el elemento de gestión ordinario de las empresas, de manera que tienen volúmenes temporales del 30, 35, 50% de las plantillas que van moviendo, que van expulsando, que van despidiendo, que van volviendo a contratar en función de las demandas de trabajo, ¿no? Pero claro, ese modelo tiene otra característica, que favorece muchísimo el autoritarismo empresarial. El despido es violencia empresarial al final. No hay mayor elemento disuasorio de una acción sindical fuerte que tener media plantilla con contratos temporales que se puede ir mañana a la calle con una mano delante y otra detrás o poco más, ¿no? De manera que se empieza a configurar ese modelo laboral en España con tasas de paro comparativamente altas, con bajos salarios y con una clase trabajadora que transita por la temporalidad y por la precariedad, a veces hasta bien entraditos los 40, 45 o más años, ¿no? Y que, por tanto, determina toda una forma de concurrir en el mundo, ¿no? Esto es algo que en los últimos años estamos siendo capaces de corregir parcialmente. Claro, de tanto decirlo, yo creo que a veces hasta le quitamos valor, ¿no? Pero yo creo que no es menor que desde el año 19-20 hasta aquí, y fijaros que han pasado cosas, en nuestro país se hayan roto algunos de los dogmas que el neoliberalismo planteaba para cómo funcionan los modelos laborales, los mercados laborales en función a la economía, ¿no? Los pronósticos de la catástrofe si se subía el salario mínimo interprofesional, si se reducía la temporalidad o si se intervenía el mercado laboral, como ocurrió con los ERTEs, se han visto superados por la verdad de los datos. Es decir, en España, haciendo todo lo que se ha hecho en estos últimos 4 o 5 años, pues estamos en el récord de personas trabajando, por ejemplo, ¿no? ¿Quiere eso decir que sea una causa-efecto simple? No. Hay muchos más elementos que explican por qué España va a llegar a los 22 millones de personas cotizantes. No conviene simplificar. Ojalá fuera tan fácil decir que como hemos subido el salario mínimo interprofesional hay 22 millones de personas trabajando. No, esto es bastante más complejo, ¿no? Pero sí es compatible todo eso que hemos hecho y nos decían que no se podía hacer con la mejor situación del empleo que ha conocido nuestro país en bastante tiempo. Todo esto es compatible, a su vez, con la pervivencia de enormes tasas de precariedad laboral extrema en España. Porque había datos que daba la vicepresidenta que también son verdad. Es decir, los salarios medios en España, los salarios más numerosos, siguen siendo salarios bajos, comparativamente bajos, extraordinariamente bajos. Esa foto también es verdad. Lo que pasa es que creo que es un momento en el que tenemos que analizar las tendencias. ¿Por qué se está generando empleo en España? ¿Por qué en España está pasando una cosa que, si os fijáis, ha pasado absolutamente desapercibida? Solo lo hemos dicho nosotros y no nos la ha recogido nadie. Entre el año 19 y hace unos meses, el incremento de las personas cotizando a la Seguridad Social en España ha sido del 16%. Pero el incremento de las personas que cotizan en el grupo 1 de cotización es del 35-36%.
En España, el año pasado, el salario medio ha subido un 4,1%. La retribución de los asalariados ha subido por encima del 7%, producto de esa subida de los salarios y, a su vez, del incremento del empleo y del efecto de composición del empleo, porque se está generando empleo, a diferencia de otras veces, en las partes de la clase trabajadora que están en los salarios más altos. Es que todo esto es compatible a la vez. Entonces estás viendo la botella medio llena, medio vacía. No, es que todo esto es compatible a la vez. Pero las tendencias de fondo que quiero analizar, por lo que no quiero decirles tenemos rodeados, no es eso, pero para no caer en ningún tipo de derrotismo, es que todo esto está siendo compatible. Y todo esto está ocurriendo, entre otras cosas, porque por primera vez en tiempo el modelo productivo de nuestro país puede sufrir una cierta transformación positiva, insisto, una cierta transformación positiva, si hacemos bien algunas de las políticas estructurales que tiene que hacer España, básicamente vinculada a algo de lo que en Asturias tanto sabéis, como es el precio de la energía y el precio de la energía que se aplique a la actividad productiva, que es una variable de primera importancia en un contexto geopolítico y geoestratégico como este, ¿no? El año pasado no solo subieron los salarios medios y la retribución media de asalariados, sino que subió la productividad por hora trabajada, como ha apuntado la ministra, no mucho, pero subió la productividad media trabajada. A su vez mejoraron los saldos exteriores de las empresas españolas y todo esto junto no había pasado nunca en la historia económica de España. Cuando digo nunca, digo nunca. Mira, bueno, se estará refiriendo nunca hasta el año 2007-2000. No, nunca. Porque en el año 2007-2008, en plena burbuja inmobiliaria, que era una burbuja de endeudamiento externo de la economía española, que era crecer en medio de un bluff que se vino finalmente abajo, claro que crecía el empleo, claro que crecían los salarios, pero no mejoraba la productividad de la economía española. Y no mejoraban los saldos exteriores de la economía española, porque la economía española estaba creciendo en base a un chute de dopamina que ríete tú de los Tours de Francia que ganó el norteamericano. ¿Vale? Ese era el modelo de crecimiento. Pero todos estos factores de crecimiento de los salarios, crecimiento del empleo, mejora de la productividad y mejora de los saldos exteriores nunca ha pasado en este país. Y todo eso es compatible con que haya pobreza salarial, precarización extrema de muchos puestos de trabajo y un mercado laboral y un tejido productivo todavía manifiestamente mejorable. Todo eso es compatible a la vez. ¿A dónde nos puede llevar esta situación? Pues nos puede llevar a una aparente paradoja, que es donde quiero situar yo el debate ideológico en el que nos vamos a tener que situar en el próximo tiempo, ¿no? España puede llegar al pleno empleo en los próximos años. El otro día me decía un periodista, ¿pero cómo puedes decir eso? Y bueno, lo digo porque España puede llegar al pleno empleo en los próximos años. Es decir, con que se dé un cierto proceso de reindustrialización de nuestro país en base a la atracción de inversión que puede generar la energía comparativamente más barata, producto del nuevo mix energético, donde España puede ser una potencia, teniendo en cuenta cuál es la curva demográfica que tiene nuestro país y el proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta las dos variables, no es nada extraño que no en 10 ni en 20 años, que en 5 años y no menos, España llegue a una situación que podamos denominar de pleno empleo. ¿De pleno empleo quiere decir que vamos a tener una tasa de paro del 2 o del 3%? No. La paradoja va a ser esa, que podemos tener un pleno empleo compatible con una tasa de paro técnico, de paro friccional, impensablemente alta en otros países, que esté en el 6, en el 7 o en el 8%. Y estos dos elementos van a ser compatibles. Van a ser compatibles. Y va a haber una disputa ideológica sobre el por qué ocurra eso. Dirán, joder, ¿cómo puede ser que si España tiene, qué sé yo, 23 millones de personas trabajando y surgen puestos de trabajo en actividades vinculadas al turismo o a la industria o al campo o a los servicios de alto, medio o bajo valor añadido, lo que sea, en no sé qué partes de nuestro país, eso sea compatible con mantener, yo qué sé, 2 millones de personas en desempleo?
Ahora tenemos 2.400.000. Imaginaros que vamos a ese escenario de 22 millones y medio, 23 millones de personas trabajando en 5 años y 1.800.000 de personas en desempleo. Y ahí se va a producir una disputa ideológica de primer orden. Va a haber quien dice, no se cubren los puestos de trabajo que se crean porque hay incentivos a no trabajar. Hay desincentivos al trabajo. Los salarios mínimos, o las paguitas, o el ingreso mínimo vital, o el subsidio de desempleo, o las prestaciones de desempleo, que son muy onerosas y que, por tanto, hay que recortar para que la gente se vea forzada a asumir esos puestos de trabajo. Y en ese marco de disputa ideológica va a haber, además, quien pretenda utilizar los flujos de migración que necesariamente van a tener que venir a España para tratar de coser ese gap, utilizando a las personas migrantes como mano de obra barata y a veces cuasi esclava, sin demasiados derechos y con un riesgo de generar competencia desleal dentro de la propia clase trabajadora que nos transfiera el conflicto de esos flujos migratorios no bien organizados y que sea un conflicto interclase, donde se mueve como pez en el agua estas nuevas formas de extrema derecha que, como decía Rendueles, están tratando de reconstruir un nosotros en base a conceptos reaccionarios de la identidad. Y donde la expulsión del otro que viene a quitarme el puesto de trabajo, como se está demostrando en los barrios periféricos de las grandes ciudades, por ejemplo, de Francia, es un riesgo de primera magnitud para la salud de la democracia y para la propia cohesión de la clase trabajadora a la hora de reivindicar un mundo mejor, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque ideológico que se le va a dar de otro lado. Hay que empezar ya a contrarrestar, desde ya, porque en España claro que va a haber cuellos de botella que van a hacer compatible esa posibilidad del pleno empleo con una tasa de paro comparativamente alta respecto a Alemania o a Italia, o no digo ya a Estados Unidos, una tasa del 7% de paro, 8% es un escándalo. Y aquí casi se considera paro técnico. Eso en el 2007 nunca hemos bajado nosotros del 7% de paro. Ya os lo recuerdo por si alguien no se acuerda, ¿no? Hay que buscar una alternativa ideológica y narrativa a esta. Porque además es que no es verdad lo que ellos dicen. En España no se van a dar ni se dan vacantes laborales porque la gente esté cobrando 400 o 500 euros en no sé qué prestación. No es eso. En España va a haber cuellos de botella precisamente por los precios de la vivienda y por la ausencia de una red de cuidados de carácter público que le permita a la gente, en efecto, elegir dónde quiere y dónde puede trabajar en esa oferta de empleo que pueda haber en el futuro. Es absolutamente racional que en nuestro país nadie en su sano juicio se desplace a trabajar para dejar la mitad del salario en un alquiler y además pierda su red de cuidados familiares o relacionales. Porque se da la circunstancia de que es que España es un país bastante grande, que entre Coruña y Girona, entre Coruña y Almería hay más distancia que entre París y Berlín. Y nadie en su sano juicio se mueve 700 o 400 o 150 kilómetros, si el tren va a 30 por hora, da igual si la mitad de tu sueldo, aunque sea un sueldo medio alto, aunque sea un sueldo medio alto, te lo tienes que echar en un alquiler. Y además, cualquier persona que tengas a tu alrededor con un mínimo de necesidad de dependencia, pierdo la red familiar, pero es que no me sale a cuenta a trabajar. Y desde ahí hay que construir un relato de que la posibilidad de pleno empleo en España, vinculada al cambio en el modelo energético de nuestro país, tiene que ir acompañada de la reedición de un gran contrato social que tiene que incluir políticas públicas de vivienda, que tiene que incluir la extensión de una red de cuidados y que tiene que incluir también todo lo que tiene que ver con una política de migración que sirva para integrar en condiciones de igualdad a los compañeros y las compañeras que van a venir a España en las próximas décadas. Porque van a venir. Y si no vienen, se nos va a parar el país. Esta es otra de las cuestiones que venimos diciendo tiempo atrás para tratar de cambiar la aproximación pública que se hace al tema de la inmigración, que se sitúa como el problema de la inmigración. El problema va a ser
como no haya inmigración. Porque por si alguien no se ha coscado a estas alturas de la película, desde finales de los años 80 en España la tasa de natalidad está por debajo de la tasa de reposición poblacional que necesita un país, que es algo más de 2 hijos/hijas por unidad familiar. Desde los años 80 la tasa de natalidad está por debajo de ese volumen. Con lo cual, si no viene gente, necesariamente el país se nos va a parar. Por tanto, se trata de ver cómo se articulan convenientemente todas estas políticas de carácter de integración para evitar la pérdida de calidad de vida para los compañeros que vengan, la competencia desleal entre trabajadores, la guetización de la sociedad, la explotación de la gente que venga y todo lo demás, ¿no? Hay que tener una posición ofensiva. Le daremos vueltas en la ejecutiva y a nivel un poco de discurso del sindicato, pero yo creo que hay que empezar a situar mensajes a la patronal y decir, oye, guapos, o pagáis, o reducís la jornada, os ponéis en la pancarta a reivindicar vivienda para todos y para todas y sanidad pública, o no vais a encontrar gente para trabajar. Iros haciendo la idea. Y yo creo que hay que levantar un poco la cabeza en ese terreno, ¿no? Porque todo sea tan así como lo estoy diciendo, bueno, pues ya veremos. Pues ya veremos. Pero es el momento de cambiar el estado de ánimo de la clase trabajadora de este país y del pueblo progresista de este país. Se apuntaba aquí que es necesario reconstruir un nosotros, y es verdad, es verdad. El neoliberalismo, esto lo dice siempre la vicepresidenta y estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso que dice, ¿no? El neoliberalismo es un muerto viviente en términos económicos. En realidad ha sido un zombi toda su vida. Los teóricos del neoliberalismo económico, hasta los años 70, hasta que lo rehabilita Margaret Thatcher, como bien ha explicado de Rendueles, no tanto por una argumentada teoría económica, sino por un concepto absoluto de modificación antropológica de la sociedad, que es lo que representa el thatcherismo, no Reagan, que era idiota, pero esta sí era una mujer con la cabeza muy bien amueblada, solo que pensaba cosas muy perversas, pero era una mujer con la cabeza muy bien amueblada intelectualmente. No sé, la digresión esta se me ha ido lo que estaba. Sí, es un fracaso en términos económicos. Los economistas, aquellos de la escuela austríaca, eran unos frikis, eran unos personajillos que no tenían el más mínimo reconocimiento académico, ¿no? Pero es verdad que luego argamasan ideas políticas muy potentes y políticamente claro que no están derrotados, porque han ganado el sentido común de época en las sociedades occidentales contemporáneas. Esto es así. Y lo han ganado no solo por la batalla de ideas, como a veces, ¿no? Esto de la guerra cultural, ¿no? La guerra cultural, que un personaje como Díaz Ayuso pueda representar algo culturalmente votable, no tiene que ver solo con las guerras culturales, tienen que ver con trabajos pausados, paulatinos, de gota malaya, de cómo deconstruir ese nosotros. A través, por ejemplo, de la pérdida de expectativa de que los servicios públicos y el espacio público me cubren las contingencias de vida. La gente que ve que no se le da respuesta cuando tiene un problema de cuidados de persona dependiente, que ahora ve que además le dan una cita 25 días después para una enfermedad, que la enseñanza considera que no va a ser de calidad para su niño o su niña, se le va induciendo a una forma individualizada de resolver los problemas, de buscar el aseguramiento privado, la concertada, pero que luego meto por dinero por detrás para que saque a mi niño, a mi niña de lo que viene por detrás, de esas clases que parecen plenos de la ONU, que dijo, aquí no va a aprender. Van ganando mediante políticas muy performativas que se vienen aplicando sin tanto ruido desde hace 4 décadas. Y en ese contexto de desmembración social, de deconstrucción del nosotros, es cuando las batallas culturales de personajes con los que nadie dejaría a nadie querido en una habitación, como puede ser Trump o como puede ser Milei, nadie en su sano juicio dejaría a un hijo o una hija con estos personajes, pero, en cambio, esas personas que ni de coña dejarían a su niño o a su niña son capaces de votarle. Son capaces de votarle. Entonces, el neoliberalismo en ese terreno sí constituye un fracaso económico, no un fracaso político, y hay una reconstrucción de un nosotros en la otra parte, estrictamente reaccionaria.
apelando a las viejas jerarquías, a los viejos roles, cuando todo era claro, cuando todo era sencillo, al machismo, a la homogeneidad sexual, a la homogeneidad racial, a la jerarquía donde está claro quién manda y quién obedece, ¿no? Y la reconstrucción de nosotros desde un sindicato parte de la pura acción sindical cotidiana. Parte de la pura acción sindical cotidiana. Comisiones Obreras es una organización que tiene esas dos patas, esos dos vectores, ¿no? Es capaz de generar norma colectiva a través del convenio colectivo, a través del diálogo social, a través de lo que hacéis en la empresa todos los días, cada vez que llegamos a algún tipo de acuerdo o cada vez que gestionamos un conflicto, pero que además lo hace, de alguna manera, a través de la organización de la clase, porque somos básicamente un elemento, un canal de organización de la clase. Y eso también es una forma de reconstrucción del nosotros, organizando a la gente en los centros de trabajo, interlocutando con la sociedad, confluyendo también con la sociedad y generando acción sindical que tenga un sentido sociopolítico, que es lo que da, como digo, ese elemento de comunidad, ¿no? Bueno, me he salido un poco del artículo este del tiempo, trabajo y poder. Bueno, yo creo que de poder he hablado, pero nada más. Muchas gracias y, bueno, como esté esto previsto. Pues nada, agradecer a Unai su intervención. La verdad que si haya salido o no del artículo creo que ha sido muy interesante y que ha dado un montón de ideas que sin duda podremos utilizar para la siguiente escuela de verano. Damos paso ahora a las personas que van a cerrar la escuela, que se nos va el tiempo de las manos. Gracias.